Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu presencia. Espíritu Santo, ven, unge mis labios, Señor, que no sea mi carne la que habla, sino que seas tú, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El pie es una pieza maestra de ingeniería y una obra de arte. Leonardo da Vinci. ¿Sabías que una persona normal puede dar tantos pasos a lo largo de su vida como para dar 4 vueltas al mundo? Los pies es una parte de nuestro cuerpo que normalmente no le damos importancia. Los pies nos proporcionan un equilibrio para evitar que nos caigamos. Nos dan una estabilidad para mantenernos erguidos. Son los amortiguadores que transmiten la fuerza, la reacción hacia la rodilla y las caderas. Si un pie sufre alguna deformación, eso no solamente repercutirá en el pie, sino en todo nuestro sistema óseo, en todo nuestro sistema muscular también. Nuestros pies son los que llevan el peso de todo nuestro cuerpo. Nuestros pies nos hacen caminar por diversos caminos. Pero ¿cuántas veces no nos sentimos con un peso demasiado sobre nuestros hombros? Ese peso hay veces que lo sentimos en todo nuestro cuerpo y también inclusive en nuestros pies. Sentimos que los problemas del trabajo, de la familia, los disgustos con la pareja, problemas con los hijos, todas esas situaciones se nos van recargando. Esta situación de la pandemia mundial nos ha venido a poner más peso todavía. ¿Por qué? Porque si antes a lo mejor había problemas de que no había trabajo, pues ahora con la pandemia pues hay menos trabajo. A lo mejor pues a veces teníamos una situación de enfermedad y ahora con la pandemia tenemos que estarnos cuidando para no contagiarnos o para no caer en un hospital y pues en ese hospital pues encontremos con personas que nos puedan infectar. Ese peso que llevamos nos debilita, nos cansa. Y sabes, hay veces que nosotros tenemos un semblante de tristeza, de preocupación, de amargura, y todo se nos nota en nuestro cuerpo, se refleja, nos sentimos desanimados. Quiero que me acompañes, por favor, a Proverbios 4:27. Dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Hay otra versión, que es en la versión Dios habla hoy, que dice: fíjate bien en dónde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. Esta palabra nos dice que debemos de examinar nuestro camino, debemos de saber en dónde estamos parados, qué dirección le estamos dando a nuestros pies. A veces que nuestro camino no es bueno, hay veces que estamos caminando por caminos donde hay piedras, donde podemos tropezar. Si no tenemos cuidado dónde dirigimos nuestros pies, podemos caer, nos podemos lastimar y podemos correr el riesgo de inclusive de hasta quedar inmovilizados. Quiero hablarte en esta hora de 2 puntos. El primero es: camina en Dios. Si me acompañas por favor a Marcos 10:46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sabes? Me llamó mucho la atención esta porción de la palabra, pues dice, en primer lugar, nos describe que se trata de una ciudad, de Jericó. Esa ciudad había sido reconstruida, pues Dios había maldecido a esta ciudad. Y esto lo vemos en Josué capítulo 6:17. Dice: y será la ciudad anatema a Dios, con todas las cosas que están en ella. Anatema significa separado, significa maldición. Entonces esta ciudad había sido maldecida. Eran personas que no caminaban dentro de la presencia ni de la voluntad de Dios y eran desagradables a Dios, por lo que Dios decidió eliminarlos y destruirlos. Y sabes, más adelante en este capítulo 6, en el versículo 26, dice: Josué hace un juramento diciendo: maldito delante del Señor el hombre que se levante y reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas.
Se trataba de una ciudad maldecida. Esta ciudad se encontraba pues viviendo fuera de los estatutos de Dios. Y fíjate, ahí se encontraba viviendo Bartimeo. Este hombre era desagradable a los ojos de las demás personas, era un hombre ciego. Y yo me imagino que este hombre no sabía por dónde pisaba. Entonces, habían veces que pisaba piedras, habían veces que pisaba suciedad, había veces que se caía, que se tropezaba, que se lastimaba, que no sabía ni siquiera en dónde estaba. Y vivía separado de las personas, vivía separado de la comunidad, vivía como alguien maldecido, como alguien anatema. Este hombre dice que estaba sentado junto al camino. Bartimeo no podía salir de esa ciudad porque era ciego, no podía echarse a correr, no podía salir de esa ciudad. Lo único que le quedaba era sentarse. Prefería no caminar. ¿Por qué? Porque si caminaba corría el riesgo de perderse. Si caminaba, pues igual y se iba a alejar y después no sabía cómo regresar. Imagínate esta situación de este hombre. Este hombre, a pesar de que era libre, era un hombre que vivía esclavizado. Era un hombre que vivía en la oscuridad. Era un hombre que no se podía mover, que no tenía esa libertad de salir de esa ciudad de maldición, de salir de esa condición de maldición. Es importante resaltar también que este hombre se sentaba junto al camino. No andaba en el camino, sino junto al camino. Es decir, andaba fuera. ¿Por qué estaba fuera del camino? Por miedo a que la gente lo empujara, por miedo a caerse, por miedo a que lo lastimaran. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este hombre sentado junto al camino, que fíjate, no es lo mismo estar junto al camino que andar en el camino. Este hombre vivía separado de Dios. Este hombre vivía fuera de la voluntad de Dios, fuera de los propósitos que Dios tenía para su vida. Era un hombre que al encontrarse en una ciudad maldecida, era ciego, era esclavo de la oscuridad, vivía separado de la presencia de Dios. Solamente le quedaba mendigar lo poco que la gente le diera, mendigar un poco de alimento, mendigar agua. Este hombre no tenía tal vez una casa bonita, este hombre tal vez no tenía una cama caliente, una cama limpia. Este hombre mendigaba. Nos habla de un hombre que vivía en una situación de pobreza, nos habla de un hombre que vivía en una situación de maldición, pues vivía en una ciudad maldecida. Y fíjate, sabes, hay veces que nosotros con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, atraemos o llegamos al desánimo. Nuestros pies nos van llevando a la desesperación, al cansancio. Tal vez no vemos la respuesta en el momento que queremos verla. Nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice, que esta situación no tiene respuesta, que aquel problema que tú tienes, que no va a haber solución. Nos vamos dejando engañar por el enemigo. Y al dejarnos engañar por el enemigo, nos vamos alejando de la presencia de Dios como este ciego. Dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar, dejamos que las dudas entren a nuestra cabeza. Y sabes, el enemigo nos quiere tener así, como a Bartimeo. Nos quiere llevar a esa ciudad de maldición, nos quiere llevar a Jericó. Él nos está llevando a veces por esos caminos que nos llevan directo a esa muerte. Esa ciudad que es Jericó, pues representa dónde estamos parados nosotros, por dónde nos movemos, qué es lo que estamos haciendo en nuestro tiempo. ¿Estamos buscando a Dios o simplemente nos estamos desviando? Estamos desviando nuestros pies, estamos tratando de agradarle al mundo, estamos a lo mejor preocupándonos más por las cosas que nos pasan, por las preocupaciones, por los problemas que hay a lo mejor en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, a lo mejor alguna enfermedad, no sé. A lo mejor estamos nosotros mismos llevando nuestros pies a camino de muerte, como este hombre. ¿Sabes? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón.
Y Dios sabe lo que hay en nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Su palabra dice que pues el Espíritu escudriña nuestros corazones. La palabra de Dios dice que la ley de su Dios está en su corazón, por lo tanto sus pies no resbalarán. Debemos de cuidar que nuestro pie no resbale. Debemos de cuidar que el enemigo no aproveche ninguna situación. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y el enemigo lo que hace es aprovechar toda situación que puede llegar a nuestra vida para ponernos en esas ciudades de maldición, en lugares de maldición, en condiciones de maldición. El enemigo nos da pensamientos de derrota, nos da pensamientos que no le agradan a Dios y hace todo lo posible por convertirnos en anatema a Dios, en malditos, en maldecidos, porque hay cosas que a Dios no le agradan, ¿sabes? Y pues nosotros debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay una palabra que dice en Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Dios tenemos todo. En Dios tenemos una herencia en los cielos que es incorruptible, tenemos una herencia eterna. Dios nos bendice, Dios nos permite verlo cara a cara si lo buscamos en oración. Dios nos da la libertad para caminar en sus caminos, para caminar de frente, para caminar sin tropiezo. Dios nos redimió, Dios nos limpió, Él nos da vestidos nuevos, Él nos permite estar con Él en su mesa, Él nos da grandes promesas de bendición. En Dios tenemos todo, solamente es que nosotros entendamos que debemos de siempre estar buscando el camino, y el camino es Jesucristo. Como su palabra lo dice, nosotros debemos de buscarlo a Él, orando, ayunando, bendiciendo. El Salmo 119, 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Debemos de siempre examinarnos y considerar los caminos que Dios tiene para nosotros, porque Dios quiere bendecirnos. Continuando con la historia de Bartimeo, dice que cuando Bartimeo escuchó que Jesús iba pasando, comenzó a gritarle con voces y le pedía misericordia. Decía, Jesús, ten misericordia de mí. La gente trataba de reprenderlo para que Bartimeo no llegara a molestar a Jesús. Pero, ¿sabes? Jesús se detuvo y le dijo, tráiganme a Bartimeo. La gente le dijo, levántate, ten confianza. Entonces, ¿sabes? Él arrojó su capa y se fue con Jesús. Y lo que hizo fue Jesús es responder. Jesús le respondió y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Bartimeo le dijo, dame la vista. Pues, ¿qué más podía pedir ese hombre? Pedirle la vista. Pero Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida ese hombre recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Cuán importante es esto para nuestras vidas, porque fíjate, Jesús iba pasando en ese momento que ese hombre estaba sentado, que no tenía confianza, que a lo mejor estaba cansado, que estaba mendigando, que ya no tenía esperanza. Un día llegó Jesús en esa ciudad que era maldición y llegó a su vida y pasó. Y este hombre clamó a Dios con voces, gritándole, diciendo, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó. Sabes, a veces nosotros tenemos problemas o estamos viviendo en ciudades como Jericó. Y lo que debemos de hacer es clamar, es levantar nuestra voz y clamar a Dios y decir, Jesús, aquí estoy. A veces estamos fuera del camino, a veces estamos alejados de Él. Y pensamos que a lo mejor Jesús no nos va a escuchar y habrá gente que nos va a decir, calla, detente, no molestes al maestro, calla, Dios no te va a escuchar, eres pecador, eres un ciego, vete cómo estás, ve qué condición tienes.
Y sabes, esas son voces que el enemigo te está diciendo: no te acerques a Dios, no te acerques al camino, porque como te dije, Dios es el camino, Jesucristo es el camino, y Jesucristo te tiene como heredero, como coheredero. Jesucristo te quiere bendecir, pero el enemigo te quiere ver en una condición deplorable. Dios le dio a este hombre más que la vista, le dio la salvación. Nosotros conocemos a Dios y sabemos que en Dios tenemos salvación. Sin embargo, hay veces que estamos caminando en tinieblas, pero sabemos que en Jesucristo tenemos esa luz y tenemos esa seguridad para acercarnos a Él, porque Él no nos rechaza. Así como no rechazó este ciego Bartimeo por su condición, Él tampoco te va a rechazar a ti, Él tampoco me va a rechazar a mí. No importa nuestra condición, no importa cómo estemos, Él nos va a dar esa salvación. ¿Y sabes qué? Aparte de eso, vamos a vivir en Él, porque así como Bartimeo dijo que ese hombre entró en el camino y seguía a Jesús, nosotros también entraremos en Cristo y Cristo en nosotros, y andaremos en su luz, andaremos en su camino, andaremos en su presencia. Así que no te dejes engañar por lo que el enemigo te diga. No importa, no lo escuches. No dejes que el enemigo te tenga como Bartimeo viviendo en esa ciudad. Tú entra en el camino, entra en comunión con Dios, entra en oración, entra en ayuno, conoce la palabra de Dios, conoce su voluntad que tiene para ti, entra en el propósito de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Cristo, no puedes ni debes de permanecer quieto, no puedes ni debes permanecer indiferente. Su presencia está ahí. Ahorita, en esta hora, Jesucristo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo está ahí en donde tú estás, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Y el Señor te está hablando y te está diciendo: aquí estoy, ven a mí, alza tu voz, clama a mí, que yo te voy a responder, te levantaré, tú confía, yo te salvaré. Jesucristo te salva. Él hace que camines en su voluntad, la cual es buena. Él hace que se cumpla su propósito en su vida, en tu vida, el cual es de bendición. Te hace caminar en caminos que son agradables a Él, para que veas su rostro y sientas su amor. El segundo punto que te quiero hablar en esta hora es: toma autoridad de Dios. El libro de Josué, en el capítulo 9, habla de los gabaonitas. Ellos tuvieron miedo de Josué porque sabían que Dios les había prometido la tierra que iba a hacer para que ellos vivieran ahí en paz. Estos gabaonitas hicieron una artimaña y engañaron a Josué para que hicieran paz con él. Josué hizo alianza con ellos, de tal suerte que los gabaonitas quedaron como siervos de los israelitas. En el capítulo 10 nos dice que había un rey que era el rey Adonisedec, era el rey de Jerusalén. Este rey escuchó que Josué había tomado a Jericó y a la ciudad de Jai, y que los moradores de Gabaón habían hecho pacto con Josué. Entonces este rey tuvo miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, sus habitantes y sus hombres eran fuertes. Entonces imagínate, si los gabaonitas habían hecho trato con Josué para hacer paz con ellos, y eso que eran hombres fuertes, pues ¿qué le iba a pasar a este rey? Entonces lo que este rey de Jerusalén hizo fue que le pidió a los reyes de otras ciudades, que es de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Ellos hicieron trato y se juntaron para combatir a Gabaón. Entonces estos 5 reyes de los amorreos se juntaron y subieron con todos sus ejércitos y acamparon cerca de la ciudad de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a Josué a decirle que los ayudara. En Josué
10:8, si me acompañas, dice: Dios le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Hay unos versículos que la verdad me impactaron mucho, que son los siguientes, que son del 10 al 13. Y aquí es donde dice que Dios los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bedorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron por espada. Entonces fíjate, Josué habló al Señor y le dijo, en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Fíjate las maravillas que Dios hace cuando quiere ayudar a su pueblo. Son cosas sobrenaturales. Y aunque estos 5 reyes se habían juntado en contra de los de Gabaón y que Josué subió para ayudarles, eran 5 reyes, eran más, y a lo mejor eran más fuertes, y a lo mejor tenían más armas. Pero sabes, Dios los ayudó, Dios estuvo con ellos y Dios peleó por ellos. La palabra dice que el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras, y fueron más los que murieron por la mano de Dios que los que murieron por la mano del hombre. Entonces estos reyes salieron huyendo y se fueron a meter a una cueva que estaba en Maceda. Josué dijo que le pusieron una piedra a esa cueva y que tuvieran ahí esos 5 reyes. Y cuando Josué derrotó a todos sus enemigos, entonces mandó a que quitaran la piedra y sacaran esos 5 reyes. Y fíjate, si me acompañas más adelante, en el versículo 24 dice: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. El versículo que sigue dice: y Josué les dijo: no temáis y no os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleas. Después de esto, Josué mató a estos reyes, los hizo colgar en maderos. Estos reyes quedaron colgados hasta antes de caer a la noche. Cuando el sol se iba a poner, Josué mandó a que quitaran los maderos a estos reyes y los volvieran a meter en la cueva donde se habían escondido. En aquel mismo día Josué tomó Maceda y peleó contra las otras ciudades. Y sabes, Dios le entregó en ese día las ciudades y les entregó de una vez esa tierra, porque Dios peleaba por Israel, porque Dios peleaba por su pueblo. Dios pelea por ti, Dios pelea por mí, y Dios nos da la victoria. Y sabes, quiero decirte que no importa cuál sea la condición, de verdad, la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos va a dar la victoria, que somos vencedores. Y sabes, aquí en este versículo que decía que ellos pusieron los pies sobre el cuello de sus enemigos, así también nosotros debemos de poner los pies sobre nuestro enemigo. La palabra de Dios en el Salmo 110:1 dice el Señor, dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios es perfecta. Esta palabra, fíjate, la conoce el enemigo, y el enemigo sabe que está derrotado. El enemigo tiene miedo, así como tuvo miedo este rey que juntó a los otros 5, porque tenía miedo de Josué, y así tiene el enemigo miedo de nosotros. Y sabes, quiero decirte que cuando crucificaron a Jesucristo, el enemigo pensó que habían detenido las promesas de Dios. A Cristo
lo crucificaron y sus pies también fueron sellados al madero, ahí fueron clavados sus pies, y de esta manera el enemigo pensó que ahí se iba a quedar Cristo, clavado sus pies, que no se iba a mover, que su iglesia no se iba a mover, pero se equivocó, porque Jesucristo resucitó, porque Jesucristo levanta su iglesia, porque nosotros como cuerpo de esa iglesia sabemos que tenemos bendiciones en Dios y sabemos que las promesas de Dios se cumplirán y que nosotros vamos a pisotear al enemigo, y el enemigo por eso está tratando de turbarte, tratando de ponerte problemas, tratando de hacerte creer que vas a estar como Bartimeo, tratando de decirte que son muchos tus enemigos, que son muchos tus problemas. Pero Dios nos está diciendo a través de esta palabra que pongamos nuestros pies sobre nuestros enemigos, porque tenemos ese poder, que debemos de tomar esa autoridad, la autoridad que Dios nos está dando para poner a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Así que dile a todos tus problemas, dile a tu enfermedad, dile a todo lo que esté causando desánimo en ti, dile a todo lo que te esté derrotando, dile que está cancelado, y dile que Cristo es el que venció, y dile que esa enfermedad está derrotada. Toma la palabra de Dios, no tengas temor, sé fuerte, sé valiente. Dile a tu enemigo que él está derrotado por Cristo Jesús. Y volviendo al versículo que habíamos compartido, debemos de examinar la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examinemos por dónde están caminando nuestros pies. Examinemos a dónde nos conducen nuestros pies. ¿Estamos en una ciudad de maldición? ¿Estamos siendo de bendición? ¿Qué está pasando con nuestros pies? Así que pidámosle a Dios, clamemos a Dios como Bartimeo, que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestra familia. En esta tarde, Señor, te damos gracias, y acompáñame para cerrar este tiempo con una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has venido a regalar, Señor, que sea de bendición para todos nuestros hermanos, Padre mío. Y danos autoridad, bendito Señor, para poder derrotar, Señor, todas las dificultades o todos los problemas que estemos enfrentando, Señor. Sabemos, Padre, que tú nos escuchas, que tú nos recibes, Señor, y que tú nos perdonas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.